David López es arquitecto y es el encargado del departamento de proyectos de Small Size. Y como he dicho anteriormente, bueno, Small Size es la empresa que ganó el premio SOM Cerámica en la edición de 2020. Entonces, nada, bienvenido David y esperamos aprender mucho de vuestra presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya me he presentado, mi nombre es David, llevo el departamento de proyectos de la marca Small Size, un pavimento cerámico y primeramente dar las gracias a Diputación, a Chimo Huguet, diputado provincial de Promoción Cerámica, así como todos los que componen su departamento, a Ángel Pitarch, presidente del Colegio de Arquitectos de Castellón, así como a José Luis García, presidente del Colegio de Aparejadores de Castellón, por la invitación en esta jornada y poder tener la oportunidad de presentar este producto, la marca Small Size. Small Size recibió el año pasado el premio SON Cerámica, mérito a la innovación del producto cerámico en aplicaciones urbanas. Paso a compartir el PowerPoint de presentación. Pues voy a presentar Small Size. Small Size nace dentro de la empresa Unicer, una empresa cerámica con 46 años de experiencia y que tiene presencia en 55 países. Small Size es el fruto de tras años de investigación y desarrollo con un equipo de técnicos y expertos en distintas áreas que perfeccionó el porcelánico de altas prestaciones. ¿Por qué Small Size? O lo que es lo mismo, ¿por qué el pavimento porcelánico espesorado de formato pequeño para exteriores? A continuación y con esta exposición se darán respuesta a esta pregunta con distintos argumentos y matices. En este primer apartado hablaré de lo que es el producto cerámico Small Size. Small Size es un pavimento porcelánico espesorado de última generación diseñado para exteriores y espacios urbanos con formatos pequeños. Los formatos que tiene Small Size es 20-20 y 20-30 y los espesores son 20 milímetros y se acaba de incorporar este año el hermano pequeño, le llamamos, de 14 milímetros. Small Size, dadas sus altas prestaciones técnicas y estéticas, resuelve la mayoría de los problemas usuales para el exterior. Quiero decir, la cerámica se enfrenta a un nuevo medio que es el exterior. En el interior hay unas condiciones y en el exterior las condiciones son completamente distintas y se enfrenta a esa nueva situación. De tal forma que muchos de los problemas que existen en este nuevo medio es patologías de humedades, moho, riesgo de roturas, fracturas, fisuras, etc. A través de las prestaciones tanto técnicas como estéticas, Small Size resuelve la mayoría de los problemas usuales para el exterior. Vamos a hablar en dos bloques, en las prestaciones técnicas. Aquí tenemos una hoja con todos los ensayos que tiene Small Size. No vamos a ir hablando de cada uno de ellos, pero sí que voy a centrarme en dos o tres que creemos que son los más importantes para que se vea que Small Size es un material idóneo para el exterior, para espacios al aire libre, espacios públicos, espacios urbanos. Evidentemente resiste al deslizamiento. Tenemos tanto el ensayo del péndulo como el de la rampa, teniendo una clasificación de clase 3 con respecto a la clasificación del Código Técnico de Edificación. Y tenemos unos valores de R11 y R13 con respecto al ensayo de la rampa. Resistencia al hielo y a los cambios bruscos de temperatura. Como comentábamos, estamos en nuevo medio, es al exterior y, por tanto, hay grandes cambios de temperatura. En España se dan en algunos puntos de nuestra geografía española que durante el día tenemos altas temperaturas y por la noche tenemos unas temperaturas muy bajas. Por tanto, hay un choque térmico fuerte y este material resiste tanto a esos cambios bruscos de temperatura como a las heladas. Conforme a lo que exige el ensayo de la UNE, se necesita una absorción al agua menor del 0,5%.
y small size da unos valores menores de 0,2%. Resistencia a la rotura. Si tuviésemos que hablar de alguna característica estrella de small size, sería la resistencia a la rotura. Vamos a hablar de los valores, por ejemplo, de 20 milímetros. La norma UNE te pide o solicita valores mayores de 1.300 newtons, mientras que el formato de espesorado de 20 milímetros tiene unos valores mayores de 10.000 newtons. Esto significa que es susceptible para dar confianza a tránsito intenso peatonal, tránsito rodado o tránsito rodado pesado. Apenas necesita mantenimiento. Esta es una parte importante. En el espacio público, finalmente, no solo se hace un estudio del coste que tiene la obra o los materiales en el momento, sino que también se tiene en cuenta el coste económico que tiene el mantenimiento de esos espacios públicos. Los materiales no son sucios o limpios. Lo que sí que es cierto que toda superficie se adapta de que le caiga que dé suciedad. Lo importante es lo fácil que es la limpieza con el material. Small size, dado su poca absorción de agua y, por tanto, su poca porosidad, hace que no penetre si hubiesen líquidos, de tal forma que se quedaría en la superficie muy fácil de limpiar. Por ejemplo, si pongamos que una peatonalización de la calle pasan muchos coches, el goteo de aceite sería muy fácil de limpiar. Con agua es la forma de limpiarlo, pero si se utilizasen productos químicos o productos más agresivos, también lo resiste. De hecho, la resistencia a las manchas, el ensayo de la UNE pide un mínimo de clase 3 y tenemos clase 5. Incluso la resistencia a los productos químicos tenemos clase A. ¿Por qué small size en cuanto a las prestaciones técnicas? Porque es un material que da confianza en cuanto a la durabilidad, porque es un pavimento resistente en cuanto a todas las resistencias que hemos visto, tanto a rotura como a las manchas, como a productos químicos, a los choques térmicos, y por tanto tiene un mantenimiento óptimo. Ahora vamos a pasar a lo que es las prestaciones estéticas. En esta parte lo que se pretende es ver cómo small size puede ayudar al proyectista, al arquitecto, para desarrollar la mejor intervención en el espacio público. Por tanto, se facilitan unas herramientas de diseño en cuanto al producto en sí mismo. Quiero decir, por ejemplo, las mismas colecciones. Las mismas colecciones son una herramienta de diseño. Según la intervención pueden casar o una colección u otra. Nosotros siempre decimos que materiales hay muchos y proyectos también hay muchos, pero no todos los materiales casan en todos los proyectos. Pero sí que es verdad que lo que pretende Small Size es que en aquellas intervenciones donde se requiera un producto como Small Size se conozca y que finalmente se cuente con él. Otra herramienta de diseño que tendríamos serían los colores. La mayoría de las colecciones tienen entre 2 y 3 colores. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la colección Soul Black. Bueno, la colección Soul, que estaría en color black y en color gray. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se puede intervenir en un espacio público, en una plaza, en un parque público, con la colección Aran, que tiene 3 colores, el color más oscuro, uno mediano y otro más clarito. Se puede, por ejemplo, vemos en la plaza cómo se ordena el espacio público, se zonifica, se crean unas zonas de paso, incluso la zona de la terraza tiene otro color distinto, indicando que es una zona más de estar. O bien, en el parque público vemos cómo se hace un perímetro con otro color a una zona de jardinería. Otra característica son las texturas. Por ejemplo, la colección Aran tiene 2 texturas, la lisa y la rugosa, y tenemos la colección Pierre, que tendría 3 texturas, Dot, Lean y Tex. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de una colocación real, a mano izquierda de la foto, donde vemos ese valor añadido que tiene Small Size en cuanto a que tiene, conforme incida la luz, se puede ver esos matices, ¿no? Se podría decir que si en una intervención se hace una especie de alfombra lisa, se puede motear con piezas Small Size rugosas. Bueno, esto siempre
que el arquitecto o el proyectista considere que puede ser interesante para la intervención de ese espacio público. Y luego patrones, esta es otra herramienta de diseño. Los formatos 2020 y 2030 bien se pueden combinar ellos solos, es decir, 2020 bien ortogonalmente junta corrida o bien desplazando la junta, igual el 2030, o bien se puede combinar entre ambos, 2020 y 2030. Nosotros disponemos distintas sugerencias, un abanico de posibilidades, pero esto depende también incluso del proyectista, lo que quiera disfrutar con esta colección e ir diseñando nuevas combinaciones. Aquí vemos un ejemplo, es una escenificación de una terraza donde vemos que en el Soul Grave esta disposición del patrón, que es un patrón muy sencillo, el 2020 y la junta corrida, de tal forma que los proyectos puede ser que el pavimento sea el protagonista o bien que el pavimento sirva para zonificar y ordenar ese espacio público o, por otro lado, que el pavimento simplemente sea como un telón de fondo y que en esta imagen vemos cómo la escena hace que se potencie el mobiliario o el paisaje urbano. ¿Por qué Small Size? En cuanto a prestaciones estéticas, Small Size ayuda a zonificar y jerarquizar los espacios y los usos. Sirve también como catalizador de la intervención, como hemos visto en la imagen anterior, que sirve para potenciar una escena. O bien también se puede personalizar y se pueden crear diseños. La capacidad que tiene Small Size es en la superficie de sus piezas crear un diseño como podría ser un logo para un ayuntamiento si se requiriese o para unas bodegas, por ejemplo, un logo que también se podría realizar en el tamaño que fuese necesario. En esta parte vamos a ver ejemplos de concursos y proyectos, concursos donde ha participado Small Size y ha hecho propuestas. En esta primera parte vamos a hablar del concurso de regeneración urbana en la segunda edición, donde se presentó la propuesta de Veranearte en Atzeneta del Maestrat, donde se consiguió un premio mención. No vamos a contar el proyecto, ni mucho menos en detalle, pero sí que vamos a hacer algunas pinceladas para entender la propuesta. Aquí lo que se trataba era el solar que vemos en color rosa o rojo, que no era muy grande, es orgánico y miraba hacia las montañas. Y en la parte de atrás lo que disponía era dos organismos públicos, uno un centro de día de mayores y el otro un colegio, el Colegio Peñagolosa. La idea era no inventar ni crear ningún nuevo uso en ese solar, sino realmente que los usos que habían ya en esos mismos edificios públicos saliesen al exterior, es decir, se extendiesen y colonizasen ese espacio que se iba a acondicionar. Aquí vemos una sección, vemos a la izquierda el centro de día y cómo se va yendo hacia la montaña esa intervención con unos módulos que dinamizan las actividades y los usos. Estas small houses que dinamizan las actividades, vemos que en cada una de ellas hay unas actividades, zona de relajación, para hacer yoga con gente mayor, una zona de cultivos, zona de lectura, talleres. Incluso estos módulos pueden ser revestidos con cerámica en horizontal, en vertical, en la cubierta o bien en el perímetro tipo rodapié. De tal forma que visualmente se puede hacer una conexión entre el tipo de revestimiento y el uso que hay en estas small houses. Este fue el panel de presentación y esta es la actuación, la intervención, de tal forma que vemos cómo de lo urbano se va a lo natural, de tal forma que Small Size crea una unidad en la intervención y coexiste y combina perfectamente con otras superficies, como puede ser más naturales como el césped, huertos o pavimentos mixtos. En esta segunda propuesta fue la edición del concurso CRU del año pasado y fue la Abdaiwa en Sot de Ferrer. Aquí lo que se trataba es que en el espacio público la arquitectura fuese un escenario que ayudase a que el visitante tuviese una experiencia sensorial a través y en contacto con el agua. El agua era el protagonista porque realmente en este espacio había un lavadero donde había un
un hilo de agua que pasaba a sus pies y es el verdadero protagonista de toda la intervención, este lavadero. La idea del proyecto surgió a raíz de esta frase del arquitecto Joanny Payasma, que decía que las construcciones humanas tienen también el deber de preservar el pasado y permitirnos así experimentar y comprender la continuidad de la cultura y la tradición. Este fue el leitmotiv del proyecto y además casaba muy bien con el ADN de Small Size. Small Size, como hemos dicho, nace dentro de una empresa de 46 años de experiencia, de tal forma que tanto la cultura y la tradición cerámica forma la base para poder mirar al futuro desde el presente con un material nuevo, un porcelánico de última generación. Aquí vemos un alzado. Este fue la lámina de presentación y aquí vemos la intervención en el que vemos que Small Size está tanto en vertical como en horizontal. En vertical para cerrar esa parte de la fachada perimetral de Sot de Ferrer que le faltaba esa pieza, y en horizontal pues ayuda a que el visitante sepa reconducirse en ese espacio o manejarse hacia donde le interese. Volvemos a ver cómo Small Size combina y coexiste perfectamente con otras texturas y otros materiales, texturas más naturales como el césped, de madera, etc. Luego vemos aquí una idea que se está estudiando, que es presentar en un showroom exterior el material Small Size, el producto Small Size. Este sería un alzado y esta es la propuesta al aire libre, donde hay 6 módulos, en cada módulo se presenta una colección y además se hace un guiño a los distintos usos que se pueden hacer con el material. Por ejemplo, tenemos una lámina de agua que simbolizaría una piscina, de tal forma que tanto el exterior como incluso el vaso de agua se puede revestir con Small Size. Tenemos también una zona de terraza indicando que Small Size para los espacios exteriores, tanto privados como públicos, es una excelente elección. Y luego tenemos una simulación como una peatonización de un tránsito rodado donde se puede comprobar que con el paso del coche el material resiste perfectamente. Incluso vemos sugerencias de mobiliario urbano realizado también con Small Size. Aquí vamos a hablar de la presencia en el CRU de Small Size. Realmente en la última edición hemos comprobado que el 10% de las propuestas han contado con Small Size como el material cerámico para diseñar y para la intervención de idea de proyecto en el espacio público. Incluso podríamos decir que el 14% de los premios dados han tenido Small Size en su elección de material cerámico. Vemos, por ejemplo, aquí un proyecto que fue en Benafigos, donde contaron con Small Size, contaron con el Alsacia Coto y fue en una plaza y toda la parte de calles que llevaban hasta esa plaza y combinaban el Alsacia Coto en sus 2 formatos, incluso también para el mobiliario urbano. Este fue realizado por Maestrar, que Studio, de Sara Traver y Eric de Albert, los arquitectos que diseñaron esta propuesta. Aquí vemos otra propuesta que fue realizada por Almudena Arnau y Julián Ruiz y aquí utilizaron la colección Pierre Grey y Pierre Black, dos colores distintos para zonificar. Aquí vemos en la intervención como en la zona de sombras se utilizan un color con distintas texturas y en la zona de sol otros tonos con distintas texturas, de tal forma que queda ordenado el espacio público. Después tenemos también aquí esta propuesta del Estudio de Arquitectura de Valencia, la paisajería, donde hacen una intervención en Cabanes. Utilizan aquí la colección del Pierre, en sus 3 colores y en sus 3 texturas. Una intervención muy interesante, donde recibieron el 4º premio mención de la edición pasada. Y aquí vemos una imagen más amplia y en 3D. Y aquí vemos otra desde otro punto de vista, donde comprobamos que la actuación es bastante interesante. Era un solar complicado, pero han conseguido llegar a esa esquina a hacer un hito.
Y Small Size actúa aquí tanto en el corazón de la plaza como en el perímetro, de tal forma que utilizan distintas texturas y formatos y el visitante puede intuir cuál sería la zona de acera y cuál la de la plaza. Small Size también está al lado de arquitectos, estudios de diseñadores, proyectistas, de tal forma que en cualquier necesidad que tengan desde el punto de vista cerámico o de actuaciones o intervención, les apoyamos en ese camino de diseño si lo necesitasen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una propuesta que nos solicitó una empresa de Barcelona que tienen allí sus oficinas centrales y necesitaban actuar en toda la parte exterior de las oficinas, de tal forma que con Small Size, con los distintos colores y texturas, se llega a zonificar y se crea una zona de paso peatonal, otra de paso de vehículos, incluso de zona de parkings, de tal forma que el visitante, el cliente, el usuario de ese espacio público puede intuir por dónde debe pasar o caminar para ir a donde desee. Realmente sería utilizar el concepto de quiet finding que se está utilizando, por ejemplo, se valoraba en el concurso de la Supermanzana de Valencia, tal forma que es que la experiencia sensorial y espacial del ciudadano sea la más efectiva para caminar con el mínimo de intervenciones o de señalítica. Otros proyectos singulares. Este es el último bloque, donde vamos a expresar con fotografías proyectos ya realizados. Como comentábamos, tenemos mucha presencia en España, pero también en otros países en todo el mundo y veremos algún proyectito fuera. Aquí no vamos a poner todos, pero después de 2 años tenemos algunos proyectos singulares que con el arquitecto hemos llegado a hablar y hemos realizado unas fotografías y las estamos publicando en nuestra web. Aquí vemos esta primera, que es un colegio en Madrid, el Colegio de la Inmaculada, realizado por los arquitectos Jaime Arroy y Sergio Ruiz, del Estudio de Arquitectura Arroy SL de Madrid. Aquí utilizaron la colección Porfido Gray. Esta intervención es muy interesante. Vemos como los arquitectos hicieron una ampliación del colegio. Vemos el edificio existente, que es a mano izquierda, y el edificio nuevo a mano izquierda, de tal forma que ya empiezan a hablar con el mismo lenguaje un edificio y otro, y dialogan bien. Luego utiliza el recurso de sacar del edificio nuevo una estructura metálica que crea un espacio intersticial, de tal forma que ahí ya en horizontal, en esos espacios intersticiales y exteriores, Small Size actúa y ordena el espacio y además combina y coexiste perfectamente con otros materiales, ganando realmente el conjunto y la intervención. Aquí vemos cómo convive con un espacio y una superficie más blanda, que es una zona de juegos y colorida. Aquí tenemos otra intervención del interiorista y diseñador Roberto Atencia en Navarra, que utilizó también casualmente el Porfido Gray. Esto era un hotel, el del Castillo Corraiz, y toda la zona perimetral y espacios ajardinados del exterior contó con Small Size y vemos como un buen material y una buena colocación y con detalle se puede conseguir resultados como el que vemos en la fotografía de la izquierda. Luego tenemos aquí otra intervención. Este es el restaurante Paz 19 en Barcelona. Está realizado por el Estudio de Arquitectura Prodec y aquí utilizan una colección más oscura, pero aquí cuál fue nuestra sorpresa cuando quiso contar con Small Size para el interior. Nosotros realmente cuando diseñamos este proyecto pensamos los usos y espacios que Small Size sería idóneo, pero con el paso de los meses de los proyectos y del diálogo con el gremio, estamos comprobando que dependiendo del imaginario del arquitecto y el proyectista, se puede utilizar en diversidad de espacios y de superficies que no habíamos contado. En este caso lo utiliza para el interior del restaurante, buscaba una sensación más urbana, más, no que fuese el exterior, pero sí que fuese entre exterior e interior, y sobre todo también buscaba un material que tuviese buenas resistencias al tránsito intenso peatonal, incluso valoró mucho la fácil limpieza al tener poca absorción y al tener
los ensayos de resistencia a las manchas, resistencias químicas, por todo el tema de que pueda caer algo de comida de los comensales o incluso también el tema de resistencia a rotura por si cae algún utensilio de los comensales o de los camareros. La última vez que estuve en Barcelona estuve cenando en el restaurante y el propietario comentaba que seguía contento con la elección y que le estaba dando muy buen resultado y que estaba satisfecho de la elección realizada. A partir de ahí tenemos un abanico de más proyectos y se pueden consultar en nuestra web, dejo el link más abajo. Y esto es un mapa de distintas intervenciones, desde un restaurante en Bulgaria, en la capital, en Sofía, hasta una casa particular en Villaviciosa de Lodón, un Palma de Mallorca, un hotel, o bien un centro comercial en Canarias. ¿Por qué Small Size? Small Size creemos que es un material que para la intervención en el exterior, en espacios urbanos, es ideal por las prestaciones tanto técnicas como estéticas. Creemos que, además de cumplir los requisitos durante el proyecto, tanto de ensayos como documentación técnica, es un material que una vez colocado, como le ha pasado al arquitecto Arroy, que ha repetido con este segundo colegio, es un material que da confianza por las prestaciones técnicas y sobre todo por el minimizar las patologías que se puedan dar, desde humedades, roturas, fisuras, etc. Es un material actual y contemporáneo, a pesar de que es un formato clásico, sigue siendo actual. También es un material actual porque es sostenible, que es una cuestión cada vez más importante. Es un material inerte, reciclable, reutilizable, incluso se considera kilómetro cero para entornos cercanos. Small Size, además, forma parte de nuestra identidad cultural. Este es un punto importante porque realmente el clúster cerámico es uno de los clústeres más importantes del mundo. Lo tenemos en la provincia de Castellón y Small Size tiene ese ADN y forma parte de esa identidad cultural. Además, Small Size es versátil por todo lo que hemos comentado de las distintas superficies y cómo puede solventar o solucionar todo aquello que requiera un proyecto en el espacio público. Es funcional por las prestaciones técnicas que hemos comentado desde el punto de vista de tranquilidad a la hora de patologías y que cumple perfectamente, además de que puede reordenar un espacio y servir para zonificar y crear zonas de usos. Y es un material de diseño muy actual. Y con todo esto he terminado la exposición. Gracias por la atención de todos. Y quedo a vuestra disposición por si hubiese alguna cuestión, alguna duda. Incluso dejo mis datos por si tienen dudas más extensas y quieren ponerse en contacto, tanto por email como por teléfono. Gracias a todos. Muchas gracias, David. La verdad que da gusto, ¿no? Una presentación tan concisa y con tantos ejemplos, ¿no? Que muchas veces los técnicos lo que más apreciamos realmente es la aplicación técnica, ¿no? del material. Enhorabuena a Small Size, ¿no? Por esa contribución que hacéis a la cerámica para exteriores, ¿no? Que es lo que estamos impulsando junto a la Diputación. Y nada, recordar que colgaremos tu presentación en la noticia de la jornada de hoy. Así podrán tener todos los asistentes pues tu contacto y para cualquier consulta.